misericordia. Una vez más, Señor Jesús, venimos delante de ti con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a poder recibir, Señor, de tu instrucción, recibir de tu palabra, recibir, Señor Jesús, de lo que tú tienes para hablarnos en esta noche. Dejamos, Señor, de lado toda carga y toda aflicción que pudiera haber en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestros razonamientos, Señor, y sometemos nuestra voluntad a la tuya. Que tú puedas hablarnos hoy, Señor Jesús. Desciende, Espíritu Santo de Dios, en medio nuestro y en medio de todo lugar donde esta palabra pueda ser escuchada, Jesús. Gracias te damos. En tu precioso nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Por favor, te pido que puedas abrir tu Biblia en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a estudiar en estas siguientes sesiones, porque vamos a tener un tiempo más allá que solamente esta noche. El título de estas lecciones dentro de la serie del Reino de Dios es quienes no se permiten en el reino. Quienes no se permiten en el reino, ¿sí? O si quieres, quienes no tienen entrada al reino, quienes no van a poder entrar al reino. Y queremos empezar aquí en Mateo capítulo 21, en el versículo 33, del 33 en adelante. Y van a haber varias cosas que tal vez queremos ir subrayando aquí. Sí, dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora, este hombre nos dice claramente, este hombre tenía una viña, ¿sí? Plantó la viña, la cercó, cavó un lagar. ¿Sabes qué es el lagar? Es el lugar, ¿no es cierto?, donde se pisan las uvas para poder producir el vino. Edificó una torre, o sea, en otras palabras, la equipó completamente, la amobló totalmente y la arrendó a unos labradores. Bien, se la entregó para que ellos puedan cumplir con un trabajo a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, subraya, se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen los frutos. Está alquilando esto a estas otras personas, pero ellos tienen que trabajar la tierra para que puedan entregarles. Sí, Carla, tal vez sí me puedes prender las luces de aquí arriba. Pero las entregó y manda a sus siervos para que los labradores puedan darles los frutos. Una y otra vez vemos nosotros en la palabra de Dios como el Señor asemeja nuestras vidas como árboles, ¿verdad? Perdón. Salud, gracias. Mandó a sus labradores, a sus siervos, a los labradores para que recibieran sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Wow, qué cosa más loca. Sí, estos, si tú quieres, este es el primer movimiento sin tierra. ¿Verdad? Se apropiaron de un terreno y de inmediato lo que hacen, ya están ellos, se creen dueños de esto. Este hombre tenía toda potestad sobre este lugar, pero imagínate qué es lo que están haciendo. Están golpeando a uno, a otro lo matan y al otro lo apedrean. Versículo 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Ahora, tienes que entender, Jesús está hablando aquí en una parábola, ¿bien? Y esta parábola está apuntando, está señalando a otras cosas, ¿muy bien? Estas otras cosas tienen que ver con lo que son aquellos siervos del Dios Altísimo,
como los profetas, sus siervos, que son enviados, y a unos golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Mandó más todavía que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Mira el versículo 37 y subraya esto. Finalmente les envió su hijo, diciendo, subraya, tendrán respeto a mi hijo. Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, versículo 38, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, subraya, este es el heredero. Venid, matémosle, subraya, y apoderémonos de su heredad. Apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Subraya, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, mira aquí el versículo 43, os digo, subraya, que el reino de Dios será quitado de vosotros. El reino de Dios será quitado de vosotros. Subraya con otro color, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Sobre qué piedra está hablando? De la piedra de lo que estaba citando hace un momento en el anterior versículo, ¿no es cierto? La piedra que desecharon los edificadores. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Muy bien, entonces acá en estos versículos nos muestra las Escrituras que el Señor está hablando de que va a quitar el reino a este tipo de gente. Entonces en esta primera parte vamos a estudiar un poco algunas características de personas de quienes va a ser quitado el reino o que no se les va a permitir acceso al reino de Dios. No estoy hablando del reino de los cielos. Hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Bien, el reino de los cielos tiene que ver con tu salvación. El reino de Dios tiene que ver con todos los beneficios que vienen después de tu salvación, con todos los principios donde Dios gobierna en justicia sobre el corazón de los hombres. El reino de los cielos es un reino para los cielos, ¿sí? El reino de Dios es un reino para la tierra. ¿Siguen el principio? Por eso es que es muy importante aprender a diferenciar estas dos cosas, porque si no nos confundimos y decimos, bueno, es que entonces vemos parábolas que tienen que ver con el reino de los cielos y entendemos a través de la palabra que está hablando acerca del reino de Dios y no del reino de los cielos. Entonces algunos principios se tienen que aplicar, estos principios aquí en la tierra, cuando se habla del reino de Dios. Y más que aquí en la tierra, como hemos visto, el reino de Dios, es un reino que está representado y debe ser reflejado ¿dónde? En nuestras vidas, en nuestros corazones. Muy bien. Entonces, este reino, el reino de Dios, va a ser quitado a este tipo de gente. ¿Qué tipo de gente es este? Dice el versículo 43, será quitado y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, una de las cosas que nos previene de entrar en el reino de Dios, no en el reino de los cielos. ¿Cómo entras tú al reino de los cielos? Con la salvación.
aceptas a Jesús como tu Señor, lo confiesas como Señor y Salvador, inmediatamente tienes tu acceso al reino de los cielos. Pero, viste, Él no tiene que ser solamente tu Salvador, sino que tiene que ser tu Rey y el que gobierne tu vida. Para que gobierne nuestras vidas es un proceso mucho más largo. Muy bien. Entonces, esto es un proceso, dame un segundo, esto es un proceso que Dios busca que haya fruto en nuestras vidas de la palabra que Él está constantemente dando a nosotros, a nuestro corazón. Por eso tú ves en Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, que empieza diciendo: yo descendí a mi huerto para ver el fruto, para ver si es que ya estaban dando fruto, para comer de la miel, para poder comer de ese jardín. Y una vez que come y se sacia, llama a los amigos y dice: vengan amigos y coman. Él espera que haya frutos de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, si nosotros no estamos dando frutos, nos estamos privando de entrar en el reino de Dios. Por eso es que no es suficiente escuchar la palabra sin hacer nada. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solo oidores. ¿Amén? Tenías una pregunta. No, el Padre Nuestro nos dice que dice, hágase tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿por qué dice tanto en el cielo como en la tierra? Porque en el cielo hay una voluntad que es Dios ya tiene una voluntad en su reino. El reino de Dios es un reino sempiterno. Hemos visto todo esto al principio cuando hemos hablado acerca de Daniel y todas aquellas cosas. Dios tiene una voluntad y esa voluntad quiere que sea hecha aquí en la tierra. Pero ¿cómo se va a hacer esa voluntad aquí en la tierra? ¿No crees que sería más fácil para Dios que agarre y diga: bueno, a ver, quiero que todos sean salvos? No podría Él agarrar y decir: listo, todos van a ser salvos, y de una manera milagrosa total, es el creador del cielo, de la tierra, el universo y todo lo demás? No podría ser así. Si Thanos puede hacer esto, y en el cierto pasan cosas, no voy a spoilearles la película, pero para los que saben quién es Thanos, otros están así perdidos, ¿no es cierto? Pero imagínate, Dios no podría hacer eso. Claro que puede hacer eso, pero ¿cómo ha escogido revelar su voluntad? A través de vehículos, a través de hombres y mujeres que sean capaces de rendir sus vidas, de rendir su voluntad a la voluntad del Padre. Incluso Jesús estuvo en el Getsemaní y Él enseñó: sí, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Pero en el Getsemaní Él estaba luchando con su propia voluntad y la voluntad del Padre. El Padre quería hacer su voluntad a través de Jesús, su Hijo, pero hecho hombre. Por eso es que tú y yo somos tan importantes y tan cruciales en el plan de Dios, para que su reino pueda ser revelado y pueda manifestarse aquí en la tierra. Muy bien, vámonos al versículo 38 de nuevo. Dice: mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. No hay forma que te puedas tú apoderar de la heredad de Dios, de la herencia que le corresponde al pueblo de Dios, si no estás en un orden correcto. Y el orden correcto es poder recibir a Jesús, recibir a su Hijo y conocerlo de una manera íntima. No puedes caminar en la herencia del reino de Dios si tú no amas profundamente a Jesús. Tienes hoy en día muchas iglesias que profesan tener intimidad con Jesús, pero en realidad le andan dictando a Jesús qué es lo que tiene que hacer Él. Y andan complaciendo a la gente, andan dándole a las personas lo que las personas quieren escuchar. No lo que el Señor está hablando, sino lo que la gente quiere escuchar, lo que ellos desean escuchar. Y ese es el problema. Piensan de que haciendo aquellas cosas ellos pueden heredar el reino de Dios.
quieren tener autoridad, quieren tener protagonismo, quieren, Dios mío, hoy mismo estaba leyendo en el chat de pastores que me han metido hace mucho tiempo atrás, y Padre bendito, parece una competencia de quién va a hacer más que el otro. Que no, pero es que no vamos a ir a esta reunión porque nosotros no hemos convocado. ¿En serio? O sea, porque tú no convocas, no vas a ir a una reunión. Si es que el Espíritu Santo está llamando a esa reunión, ¿no crees que deberías estar en esa reunión? Y otros se ponen, no, pero es que si es que tienen tintes políticos. Ey, se trata acerca de la posición de la iglesia. Y les estoy hablando acerca de gente que representa al cuerpo de Cristo. Por eso es que el cuerpo de Cristo y la iglesia está como está. Porque no buscamos el reino de Dios, buscamos nuestro propio reino. Y el problema es cuando tú empiezas a buscar tu propio reino, sabes, tu reino nunca va a prevalecer. Dios no te ha mandado a hacer tu pequeño reino. Dios te ha mandado a ti como un ministro del Evangelio a poder proclamar su reino, a extender su reino. No a que tú puedas estar llevando a cabo tus planes, sino los planes de Dios aquí en la tierra. Y por eso es que es una vergüenza el estado del cuerpo de Cristo cuando los pastores que llevan adelante a la iglesia están así, peleándose por tonterías, peleándose por ridiculeces. Y profesamos que queremos la unidad. Y decimos que no, sí queremos estar caminando como uno solo. El enemigo se mata de risa cuando decimos que caminamos en unidad. No hay una verdadera sujeción. Pero ¿qué tal aquellas iglesias que pueden decir, no, sí, Jesús está en casa, pero lo único que hacen es complacer a la gente? Lo único que hacen es simplemente darles lo que las personas quieren escuchar. ¿De qué te sirve tener a Jesús en casa si Él está atado de manos? ¿No recuerdas tú? Jesús estuvo en la casa del sumo sacerdote, pero no podía hablar. ¿No recuerdas tú la iglesia de la Odisea? Jesús está ahí, pero está fuera de la puerta. No les tomó ni 90 años a la primera iglesia rechazando la presencia manifiesta de Dios. ¿En cuántos lugares se prohíbe la palabra profética? Yo estoy hablando del espíritu de la profecía. Yo sé, entiendo, hay muchos ahí en el cuerpo de Cristo que andan como gallinas sin guato y se quieren dar de profetas y que quieren profetizar a gil y mil, pero estoy hablándote del espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, dice la palabra de Dios, es el testimonio de Jesús. ¿Cómo puedes retener algo que es bíblico, algo que la palabra de Dios nos enseña que debería suceder en toda reunión? Cuando os reunís, cada uno tendrá un salmo, otro tendrá doctrina, otro tendrá palabra, otro tendrá interpretación, otro tendrá... Hágase todo en orden, decentemente. Pero llenamos todo tipo de trabas, todo tipo de excusas con tal de poder tener nuestro sistema ordenado, nuestro sistema babilónico, en un orden, bajo un control donde los pastores saben qué es lo que va a suceder. El pastor tiene todo medido con el reloj. E incluso al grupo de alabanza se le dice cuánto tiempo puede alabar. Para mí es un insulto que se le diga al grupo de alabanza cuánto tiempo tiene de alabanza. Ahora, estamos de acuerdo. Hay veces donde, claro, uno tiene que cumplir el propósito de la reunión. No vas a estar en todo tiempo de alabanza, vas a estar metiéndole 1 hora de alabanza, no necesariamente. Y si tienes un buen grupo de alabanza, con una canción, con 2 canciones pueden llevarte a la gloria de Dios. Ok, se acabó, vamos, movámonos a lo siguiente. Pero ponerle simplemente en todos los servicios una estructura y ponerle al pueblo y darle al pueblo además la opción. ¿A qué hora quieren que empiece el servicio, hermanos? ¿Qué les parece si tenemos 2 servicios? Porque así los de la mañana, los mañaneros, domingueros mañaneros,
Pueden venir temprano al primer servicio y después tienen el resto del domingo para ustedes y su familia. Oye, yo la última vez que he leído la palabra de Dios, y eso fue hace 1 hora atrás, recuerdo haber visto que se supone que se llama el día del Señor. No de 8:30 a 9:30 o 10 de la mañana. Pero queremos heredar. Queremos hacer como estas personas. No recibimos al Hijo, lo apedreamos, lo matamos y queremos apoderarnos, queremos tener bajo la fuerza la herencia que le corresponde a los hijos de Dios. Eso no va a funcionar, hermanos preciosos. ¿Sabes? Cuando hay una iglesia que rechaza el mover del Espíritu Santo, es un espíritu de anticristo. No hay otra cosa más que llamarlo. Porque ¿qué es el espíritu de anticristo? Un espíritu que está en contra de la unción. Por eso dice la palabra de Dios, donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Una traducción que me fascina a mí realmente dice, donde el Espíritu de Dios es Señor. Porque en cuántos lugares el Espíritu del Señor está, pero no es Señor. Pero donde su Espíritu es Señor, debería haber libertad. Y debería haber libertad para que la gente profetice. Debería haber libertad para que el Espíritu Santo se pueda mover. Debería haber libertad incluso en el tiempo. Y deberíamos adorar con libertad. Debería haber incluso libertad para que los pastores puedan hablar lo que los pastores tienen que hablar. Pero hoy en día los pastores no hablan lo que deberían estar hablando porque tienen temor de que la gente se les vaya a ir. Porque no quieren ofender a nadie. No, en esta iglesia no vamos a tomar ninguna postura pública respecto al homosexualismo. No vamos a tomar una postura pública respecto al aborto. No vamos a tomar una postura pública acerca. Esos temas no le interesan a Dios. A Dios le interesa tu corazón. Total, Dios es amor. ¿En serio? Aguamos la palabra de Dios y queremos dársela así a los cristianos y criar ahí en la iglesia cristianos de papel, porque cuando venga la persecución, créeme, la persecución va a llegar. Ahí en medio de esa persecución es que se va a ver dónde están los verdaderos cristianos. ¿Fue con ustedes ayer en la noche o ayer en la mañana cuando les hablaba acerca de aquellos que parece que no se han convertido realmente? ¿Era con ustedes o en la mañana? En la mañana debió ser. Porque me están mirando así como, no escucho nada, pastor. Pero tenemos muchos cristianos en las iglesias y esto es una culpa del liderazgo. Es culpa de aquellos que están a cargo de la viña, pero no están produciendo los frutos que el dueño de la viña está esperando. El fruto no se trata de cuánta gente tienes en tu iglesia. El fruto no se trata de cuántas iglesias satélite tienes en toda la ciudad. El fruto no se trata de cuántas iglesias tienes en toda Bolivia o en toda Sudamérica o en el mundo. El fruto se trata de cómo está caminando la gente que está recibiendo la palabra. Por sus frutos los conocerán. Por eso la prediqué el domingo, como árboles que caminan. Y si en tu vida no estás produciendo los frutos y el liderazgo está haciendo todo lo posible porque esos frutos sean producidos, déjame decirte, alguien no va a entrar al reino de Dios. Y ese alguien son aquellos que quieren recibir la herencia sin tomar al Hijo. Quieren recibir la herencia, apoderarse por la fuerza de la herencia sin tener intimidad con el Hijo. Eso no va a suceder. ¿Viste? Ellos no pueden entrar en los beneficios del reino de Dios.
Y te digo algo, y voy a ser así de claro: si no tienes al Espíritu Santo, no tienes el reino. Si no tienes el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de verdad, bendito Dios, mañana me han invitado a compartir. Todos los que quieran acompañarme pueden subir conmigo. Voy a subir al alto. Y me han invitado a compartir en un evento de que están llevando toda la semana. Es la fiesta de Pentecostés. Oh, gloria a Dios. Voy a llevarles Pentecostés, bendito Dios. Y créeme que va a ser una explosión. No porque yo lo digo, porque el Espíritu de Dios está listo para tomar a toda persona que realmente quiere tener el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hoy en día tenemos iglesias que son tan ligeras acerca de esto que ni siquiera desde el púlpito se habla para que reciban el bautismo en el Espíritu Santo. Yo me aseguro, persona por persona, desde la segunda semana o tercera semana que vienen a la iglesia, yo me aseguro de sentarme con ellos y me aseguro de que tengan o no el Espíritu Santo. Les voy a dar la opción, les voy a dar la posibilidad para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Pero tú no lo escuchas ya desde el púlpito. La gente es como que, no, por eso es de que viste, hoy en día tenemos iglesias que van en contra del bautismo en el Espíritu Santo. Y tenemos estos famosos predicadores a los cuales el 90% del cuerpo de Cristo está escuchando sin saber de dónde vienen, sin saber cuál es su doctrina, sin saber cuál es su antecedente. Y cuando tú ves la palabra de Dios, mira, aquí en el tabernáculo es tan claro esto. Desde aquí afuera tú puedes tener un montón de luz natural, pero esa luz jamás se va a comparar a la luz del lugar santo, y mucho menos a la luz del lugar santísimo. Pueden tener todo lo que quieran de revelación, pueden tener todo lo que quieran de consejos prácticos, pero sin la luz del Espíritu Santo, la letra de la ley mata. Y por eso es que la gente se vuelve legalista, porque simplemente están viendo conceptos de personas que tienen todo tipo de tradiciones desde el machismo, de que la mujer no puede ministrar, y esa es una basura del mismo infierno. La mujer tiene exactamente el mismo derecho que un hombre de ministrar. Y eso es algo que debería enfurecer a todo ministro y a todo verdadero varón de Dios. Lo que la mujer no puede hacer es usurpar autoridad. Pero cuando está caminando bajo autoridad, bendito Dios, que se levanten las mujeres, porque dice Isaías, la vendimia se está perdiendo por causa de las mujeres indolentes. Pero estamos dispuestos a escuchar a todos estos, Piper, a MacArthur, a toda esa bola de gente. Y sí, mis hermanos, estamos viviendo en un día en el que ya no puedo retener el no nombrar sus apellidos. Y estamos saliendo por Facebook Live también. Qué lindos consejos, qué lindos consejos. ¿Qué me puede dar una persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo? Jesús lo dijo claramente: aquel que no ha nacido de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Pero luego dice: aquel que no ha nacido del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces esas personas, que Dios las bendiga, que el Señor pueda seguir usándolas, pero el Señor va a tener su manera, porque esa es la manera bíblica, no porque la iglesia pentecostal lo dice, no porque los pentecostales o los carismáticos o los neopentecostales lo digan. Por eso es que yo no creo en una doctrina de denominaciones. Las denominaciones son campamentos que se han hecho alrededor de un mover que Dios ha usado a hombres y mujeres de Dios en la tierra. Pero yo creo en la revelación completa de la restauración de todo el tabernáculo, de cada uno de estos muebles, de cada uno de estos principios que son sumamente importantes para cada uno de nosotros. Hasta llegar a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y
cuando tienes ese bautismo en el Espíritu Santo, es imposible que no puedas tener una postura respecto al aborto, no puedas tener una postura respecto al homosexualismo. Bendito Dios, hasta una postura respecto a Israel. Hay gente hoy en día que no tiene ningún sentido común. No entiende que hay cosas que son necesarias. Jerusalén, papito, mamita, y se los digo a todo el mundo allá en Facebook, Jerusalén es la capital eterna de Israel. Te guste o no te guste, creas que es una cosa política o no, seas cristiano o moro, Dios le entregó esa tierra a Abraham. Pero los palestinos, pobrecitos, ¿qué te puedo decir? Tienen 12 ligas para poder ocupar, pero quieren agarrarse de esa pequeña franja. Por amor a Dios, dejémonos de burreras. Bendito Dios. Me miran como si estuviera loco. Algunos están diciendo, pero pastor está actuando como loco. Es que cuando no tienes el Espíritu Santo, te enloquece. El apóstol Pablo lo primero que hizo en cuanto llegó a esos discípulos, a unos cuantos discípulos en Éfeso, no les preguntó, shalom, 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 shalom. Todo el mundo shalom, 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 shalom. Ese es el problema, ¿viste? Cuando no sabes dividir correctamente, te vuelves ya también en un judío mesiánico. Te vuelves en alguien que exalta a Israel. Nadie está exaltando a Israel, simplemente estoy diciendo la verdad bíblica. David hace más de 3000 años estableció Jerusalén como la capital de todo Israel, y Dios puso a sus reyes. Al reino del sur siempre tuvo a Jerusalén como capital. El reino del norte tuvo a Samaria. Va más allá de un problema étnico, se trata de un problema espiritual, de herencia. Oh, viste, no me están escuchando. Ese es el problema. Quieren agarrar y tergiversar todas las cosas naturales. Quieren agarrar y poner de que no, pero la política, no, pero Trump, no, pero ey. El Señor pudo usar a Ciro, un rey babilónico, un rey impío, para devolverle la tierra a Israel. Porque era necesario que la tierra sea poseída por Israel para que Jesús pudiese venir a esa tierra. De esa misma manera es necesario que Israel recupere lo que tiene por herencia, para que el Rey de Reyes y Señor de Señores pueda venir a esta tierra. Entonces nadie me venga aquí con tonterías de que pero la política, pero que las cosas, pero que el Trump, pero que el otro, que el iraní, que el otro. Dios mío, a mí me vuelve loco. ¿Sabes tú que está el gobierno boliviano haciendo sociedad con el gobierno iraní? Están pactando con aquellos que son el anticristo. Y Dios bendiga a todos los iraníes que son hijos de Dios. Pero cuando una nación se para en contra del pueblo de Dios, guarda, porque Dios no juega esas cosas. Leo un poco de historia y ve qué es lo que pasó 70 años atrás. Tal vez tienes que apagarlo y volver a prenderlo. Mira qué pasó hace 70 años atrás. Se unieron 6 países en contra de Israel, que acababa de ser fundado. Acababa de tener unos cientos de personas simplemente ahí haciendo su pequeña banderita, volviendo a restablecer el Estado judío, el Estado israelí. 6 naciones no pudieron contra unos cuantos cientos. Hoy tampoco podrán en el nombre de Jesús. Porque está declarado bíblicamente, y cualquier persona que dice lo contrario es un neófito en la palabra de Dios. Es un perfecto ignorante. Porque vemos las escrituras con nuestros velos culturales o nuestros velos políticos.
Pero nunca has leído que se va a levantar una guerra de todas las naciones contra Israel. Nunca has escuchado de Megiddo. Nunca has escuchado de la guerra de las guerras. Dios bendito. Por eso yo vibro y por eso el otro día me valió, teníamos clases, pero yo me quedé a escuchar todo el discurso, porque también bendigo esa nación. Ahora, no quiere decir que esa nación sea más importante. No estoy seguro, pero quizás terminando el reino de Dios vayamos a enseñar acerca del verdadero Israel espiritual. Oh, es una enseñanza que he esperado años para poder enseñar. Y el pueblo de Dios necesita saber quién es el verdadero Israel. Y sí, el verdadero Israel somos tú y yo, es la iglesia. Pero la iglesia también necesita cumplimientos naturales para que haya cumplimientos espirituales. Porque si tú no estás de acuerdo con algo natural, ¿cómo te vas a...? Si aquello, no dice esto el Señor, ¿cómo a un hermano a quien ves naturalmente no lo puedes amar? ¿Cómo podrás amar a Dios a quien no ves? Y la gente empieza hoy en día, no, pero es que la Jerusalén es la espiritual, la de arriba. Sí, pero si no entiendes el momento profético que se... ¿Entiendes lo que son 70 años? ¿Entiendes tú cuál es la posibilidad que a los 70 años, así como con Daniel hubieron 70, lo único que tienes que hacer es leer tu Biblia? ¿Leen ustedes su Biblia o no la leen completa? ¿O solamente leen lo que se les dice aquí que lean? Deberías leer tu Biblia. Y si lees tu Biblia, entenderías el momento profético espeluznante que estamos viviendo en este momento. Se va a aprender solo. Ya está. Se aprende solito, gracias. Tus pelos estarían erizados en este momento. Y entenderías el momento profético que está viviendo la tierra entera en este mismo momento, en esta misma hora. Pero preferimos dejarnos llevar por tonterías de mochilas. Preferimos ver, ay no, ¿será que tiene mochilas que no tiene mochilas? ¿A quién importan las mochilas? Hay otras cosas más importantes que están sucediendo detrás y deberías estar orando por tu propia nación, porque esta nación va a tener terribles consecuencias si es que termina haciendo una alianza con alguien que está declarando guerra al pueblo de Dios. Pero como no tienen el Espíritu Santo, como piensan que tener el Espíritu Santo es, vamos a apagarlo, desconéctamelo, deja que se quede ahí un rato y vamos a volver a encender. Como piensan que tener el Espíritu Santo es solamente hablar en lenguas. Hablar en lenguas es solamente la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué nos viene a hacer el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe qué viene a hacer el Espíritu Santo en realidad? No solamente te da lenguas, no es para, eso no es lo único para lo que viene el Espíritu Santo. Ese es el problema del pentecostalismo. Te da revelación y te transforma el entendimiento, te renueva el entendimiento, te hace ver las cosas claramente. Ya no bajo una óptica pentecostal, bautista, metodista, neopentecostal, ya no bajo una teoría de la dispensación, ya no bajo ninguno, no, te deja ver a la luz del Espíritu Santo. Ya no bajo una luz cultural, bajo una luz política. Ya no bajo una luz, una óptica de tu postura izquierdista, derechista, del medio, del centro y adentro. No interesa eso. Porque no has entendido hasta el día de hoy que mi reino no es de este mundo. Y por cierto, cuando la pregunta siempre andan diciendo, pero ¿y por qué entonces Dios se complace de que hayan tantos muertos?
No, pero no te has puesto a pensar, considera esto, ¿sí? El otro día estaba hablando con alguien y ustedes se acuerdan cuando David pecó, cuando censó al pueblo, ¿sí? Censó, ¿y qué pasó cuando pecó? Murió la gente. ¿Cuántos murieron? 70,000 hombres, 70,000. ¿Y tú crees de que Dios estaba así sentado y ¡ja, ja, ja! Mueran, bicho feo, bicho feo! Ey, para los que entienden de qué estoy hablando. ¿No dice la palabra que la maldición sin causa no viene? ¿Acaso no hará el juez lo justo? ¿Tú crees de que murieron 70,000 aleatoriamente? ¿Qué es lo que Dios conoce que nosotros no conocemos? Y una persona no tiene que morir a menos de que su corazón esté podrido. Si tu pregunta y tu cuestionamiento es con todo esto que está pasando, sí, efectivamente, ¿alguien ha escuchado las noticias acerca de lo que ha pasado de Israel y la embajada que es de Estados Unidos? ¿Han escuchado? ¿Ven noticias? ¿Ven más allá de sus narices? ¿O solamente ven al fondo hay sitio? Y no sé, creo que ya ha terminado, no sé. ¿No? ¿Cuál es la otra de moda? La de papel, la casa de papel, no sé qué burreras. ¿Ven? ¿Alguien se ha enterado qué ha pasado cuando se ha establecido la... ¿Qué ha pasado? A ver, algunos de ustedes cuéntenme. Exacto. ¿Y qué pasó en la Franja de Gaza? Están peleando. El día de la dedicación de la embajada de Estados Unidos, 50 personas murieron en la Franja de Gaza. Reconocieron a Israel, a Jerusalén como capital de Israel. Pero 50 personas murieron ahí. ¿Por qué murieron? ¿Porque eran pacifistas? Murieron porque simplemente estaban ahí. No queremos, no, Jerusalén no. Tienes que tener un sentido de óptica más amplia que la óptica mediática que te quieren dar. Y te vuelvo a repetir, no muere alguien a menos de que haya una causa. Bendeciré a los que le bendigan y maldeciré a los que te maldigan. La maldición sin causa, déjalo, ya está, gracias. La maldición sin causa no viene. No necesitas más. ¿Y por qué tantos niños mueren? ¿Tú sabes quiénes están detrás de los palestinos ahí en la Franja de Gaza? ¿Has escuchado hablar de Hamás? Lee por favor el post que he puesto ahí en Facebook el día de ayer. Y no me avergüenzo de eso. Me hubiera encantado ser yo el autor de eso. He tomado simplemente las palabras de una preciosa persona, un varón de Dios. ¿Eso quiere decir de que todos los árabes son terroristas? Para nada. ¿Sabes tú que en Israel viven centenares, millones de árabes y conviven juntos? ¿Sabes tú que dentro de Israel hay paz entre árabes y judíos? Centenares de miles, millones. Entonces, mis amados, si el mundo árabe quisiera tener, si los palestinos quisieran tener paz, habría paz, se los aseguro. Pero también te aseguro que si Israel quisiera tener guerra, no habrían palestinos. No me están diciendo, Señor, déjame sacar por favor, Padre, mi pie de este lugar. Lo he metido tan profundo, pero el problema es que nadie quiere hablar acerca de estas cosas, y menos públicamente. Y eso no tiene que ver con ser antisemita o antiárabes o antietnias o anti-ONU, no. Las cosas claras, las cosas como son, es la palabra de Dios.
¿No te gusta? Entonces tú quieres quitar la herencia que le corresponde al hijo. Así que no escupas muy alto. Deberías desaznarte antes de hablar. Perdona que utilice ese término, pero a veces andamos ahí rebuznando como burros. Y no entendemos realmente lo que la palabra de Dios. Olvídate el conflicto social, olvídate el conflicto cultural, olvídate. ¿Y no entiendes que la lucha no es contra carne y sangre? Señor Jesús. Bueno, ese es el problema cuando no tienes el Espíritu Santo. Ese es el problema de la gente que no tiene el Espíritu Santo. Va a hacer cualquier tipo de cosa, va a hablar cualquier barbaridad, va a decir cualquier cosa porque no ha sido renovado su entendimiento. Y nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Dios mira las naciones. Sus ojos están puestos, sus ojos atalayan las naciones. No se trata de Israel, no se trata del sionismo, mucho menos del movimiento judío mesiánico. Se trata de un momento profético en la historia. Profético en la historia. Y Dios, si quiere usar a un asno, va a utilizar a un asno. Si quiere usar a un presidente de cualquier país, va a usar a un presidente de cualquier país. Pero al final del día, su voluntad se va a hacer. Y a cualquier persona que quiera usurpar ese reino, quitándole al hijo lo que el hijo ha pagado el precio. ¿No te das cuenta que Jesús entró triunfalmente? ¿Dónde? ¿Y me van a venir a decir que Jerusalén es de los palestinos? Era de los palestinos, sí. Pero cuando Dios dijo a Abraham, mira, todo lo que tú ves, hasta donde tus ojos alcanzan, esto te lo doy a ti y a tus descendientes para siempre. No hay ONU que pueda cambiar lo que Dios dijo. No hay organización en todo el mundo, no hay ideología en todo el mundo que pueda cambiar lo que Dios dijo. Si Dios mandó, así será. Quisiera escucharte hablar a ti así, con tanta valentía y tanta seguridad. Aleluya. Marcos 13. Marcos 10, versículos 13 al 16. Mientras llegas a ese lugar, voy a citarte lo que dije ahí en Facebook. Que se lo escuchen en todos los techos. Israel vive para siempre. Que lo escuchen todos los terroristas en el Medio Oriente. Israel vive para siempre. Que resuene ahí en esos lindos asientos de la ONU. Israel vive para siempre. Que retumbe en el palacio iraní. Israel vive para siempre. Dios tenía que restaurar a un Israel natural para poder traer el cumplimiento del Israel espiritual. No por eso necesito ir yo a visitar Israel. Me gustaría, sí, seguramente. Así como también quiero ir a Cancún. Así como quiero ir a Acapulco con mis hijos y quiero llevarlos a conocer Tangamandapio. No por eso va a ser más santo el lugar donde tú pisas. Si Dios está contigo, esa es tierra santa.
El lugar donde tú has nacido es la tierra prometida para Dios y para ti en tu vida. Donde el Señor te ha plantado, esa es tu tierra prometida. No por eso se va a estar ahí beatificando a los judíos y haciéndolos ahí unos santos y haciéndolos, oh, pero es que yo soy más que la... No. Porque ¿a quién les estaba hablando? ¿A quién? ¿Qué es lo que acaba de decir Jesús en el anterior pasaje? Les será quitado a vosotros el reino y será dado a otros. Al final del día ellos son los que crucificaron a Jesús. Ellos son los que crucificaron a su propio Mesías. Y como lo he enseñado en la Pascua, ahí dice la palabra de Dios claramente cuando ellos dijeron a Pilato, sobre nosotros sea su sangre y sobre nuestros hijos. Poqui, por eso vienen pues todas las burreras. La maldición sin causa no viene. ¿De dónde crees que se levantó Hitler? ¿Ah? ¿De dónde crees que se levanta toda esta rencilla? No es gratis. Son consecuencias de actos que han hecho. Pero ahora estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y en la restauración de todas las cosas, Dios va a restaurar todo y a cada uno le va a dar lo que le corresponde. Y créeme, a los árabes también les va a dar lo que les corresponde. ¿Sabes qué es lo que les corresponde? Jehová oyó a Ismael. ¿No has escuchado ese mensaje? Ha sido gloriosísimo. Alguien debería tener los suficientes pantalones como para pararse en Israel y predicar ese mensaje. Ahí les tendría respeto. Y hablar ahí en medio de todos esos judíos que el Señor también tiene un pueblo en Ismael. Que el Señor va a bendecir a Ismael y lo bendijo con toda bendición natural y espiritual también. El problema es que nadie ha seguido aquello. Entonces ha sido fácil para el enemigo meterse y tener todo tipo de terrorismo y todo tipo de basura del mismo infierno. Alguien tiene que tener compasión. Aleluya. Marcos 10, versículos 13 en adelante. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque de los tales, subraya por favor, de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, subraya eso, el que no reciba como un niño, no entrará en él. Puedes verlo, pero no puedes entrar en él. El que no reciba como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Estas personas no pueden entrar en el reino de Dios porque simplemente tienen un prejuicio en contra de los niños. Mira, vamos rápidamente al capítulo 9, versículos 36 y 37, hablando de exactamente lo mismo. Dice, y tomó a un niño, Jesús, Marcos 9, 36 y 37, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y esto es lo que tú y yo tenemos que aprender a hacer. Para ser considerados dentro del reino de Dios, tenemos que ser como niños. Y los niños reciben todo lo que se les dice. No andan cuestionando, ¿viste? Y se reciben el uno al otro. ¿Recibes a tus hermanos? ¿Los recibes con todo tu corazón? Además, cuando recibes a un hermano, no estás recibiendo solo al hermano, estás recibiendo a Jesús que está en ese hermano. Y cuando recibes a Jesús que está en ese hermano, recibes al Padre que envió a Jesús a ese hermano. Aleluya. La palabra niño en el griego significa un infante de cualquier sexo, un niño o niña,
Un cristiano inmaduro. ¿Recibes a los cristianos inmaduros o te haces tú al super maduro? ¿Mm? Te haces al que, pobre, nunca has leído. Jesús nunca dijo esto a un niño, ¿o sí? Jesús nunca tomó a un niño y le dijo, ¿que no leísteis? ¿A quién les decía así? ¿A quién hablaba de esa manera? A los fariseos, a los religiosos, a los que leían todo el día. Pero nunca quiso menospreciar a una persona porque simplemente era inmadura, porque era simplemente un neófito en la palabra de Dios. No andaba changueando a la gente, Jesús. No lo hagas tú tampoco. No andes ahí simplemente diciendo, nunca has leído. Oh, es que tienes que pasar las clases de la vaca alazana. Y ni tú sabes siquiera dónde está la vaca alazana. Significa un cristiano inmaduro, una persona pequeña, joven. Viene de una palabra raíz que significa un esclavo o sirviente, pero especialmente es un ministro ante un rey, un adorador de Dios. ¿Cuál es la clave? Nosotros no podemos descifrar las cosas naturalmente. Cuando tú y yo venimos con una mente natural, por eso dice el apóstol Pablo, la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Por eso esa mente natural, política, cultural, posicional, lo que sea que piensen, lo que CNN te ha dicho. Yo no sé por qué el mundo le encanta ver CNN, es el medio de noticias más parcializado que tú vas a encontrar, más liberal, con menos principios sobre la faz del mundo, entero. Les encanta torcer la realidad, la verdad. Pero nos dejamos llevar por todo ese tipo de prensa. Nos dejamos llevar por todo tipo de... Vemos algo en Facebook y... ¡Oh, no, pobrecitos! Claro, ¿no crees que me da pena cuando esos niños mueren? Pero más pena me da cuando están en vida siendo criados desde sus 3 años, enseñándoles a usar armas. Y les enseñan que su único propósito en la vida es matar a 1 o 2 judíos. ¿Qué tal eso para adoctrinamiento? Entonces dime cuál es más trágico. Por eso, viste, esa es la manera en cómo el enemigo se está metiendo sigilosamente en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros niños. Y si tú tienes hijos menores incluso de 16, 17 años, no los dejes ir a ver Vengadores Infinity War sin ti. Ve tú a ver con ellos, porque créeme, hay un mensaje escondido detrás de todo eso. Y que si un padre, una madre no tiene 2 dedos de frente para mostrarles la realidad del mensaje que están queriendo dejar, vamos a tener generaciones, como dice la palabra, perversas. Que literalmente en el griego significa generaciones sin propósito. O como dice en el Antiguo Testamento, una generación Icabod. Papás deberían estar más metidos en lo que sus hijos hacen, en lo que sus hijos oyen, en lo que sus hijos ven. No es darles permiso para que vayan a ver una película simplemente porque sí. Y si tu esposo o tu esposa no tiene el conocimiento que debería tener, tú báncate la película. Cualquier cosa que hagan con nuestros pequeños, a mí me la hacen. Y viste, el problema es que los niños son tan ingenuos que lo que sea que ven es lo que toman como una realidad. Y por eso es de que para ellos se convierte en una realidad cuando ven cosas tergiversadas en una película o en una serie. Si tú supieras, antes, Dios mío, Disney era la cosa más hermosa para ver. Era pura dentro de toda la maldad que había en el mundo. Imagínate cuánta maldad tendría que haber para que sea así. Hoy en día tienes shows
donde están promoviendo el lesbianismo y el homosexualismo. Y lo hacen como si fuera una cosa normal. Hey Charlie, what's up? Pero los padres nos vale un cohete. Les ponemos ahí el televisor simplemente con tal de que no nos molesten. Y no puede ser así. Porque eso es lo que el enemigo está queriendo hacer. Si destruye a los niños, destruye el reino de Dios. Dejen que los niños vengan a mí. Él los quiere bendecir. Efectivamente, estos niños estaban en la prédica. No estaban fuera de la prédica. ¿Pero qué quiere decir esto? Que no nos permite entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros tenemos ya un preconcepto antes de haber escuchado a la persona de qué es lo que está compartiendo, nosotros ya nos ponemos en una postura de no recibir lo que está diciendo. Y si vamos a recibirlo, vamos a recibir con envidia. Vamos a recibirlo como que, ¿qué sabe fulano? A ver. Un niño no recibe así, ¿no es cierto? Un niño recibe con toda solicitud. Tú tienes que ser capaz de recibir los principios del reino como un niño, sin cuestionar lo que se está diciendo, así como un niño no cuestiona a sus padres. Ahora, no quiere decir que vas a ser un tonto, un necio, que vas a escuchar lo que sea que se diga y vas a hacer lo que sea que se dice. Más te vale de que tú seas un bereo. Porque la gente, es así como se convierten después en sectas. ¿Viste? Tienes gente que está adoctrinada para pensar de cierta manera. ¿Pero por qué? Porque ellos no van a su casa y no estudian cada día para ver si estas cosas son así. ¿Cuántos han estado el fin de semana aquí en el taller de padres, de matrimonios y de familias? ¿Cuántos han recibido con toda solicitud? Espero que tú hayas visto el ejemplo de tus pastores, sentados ahí en primera fila tomando notas y recibiendo cada palabra que se estaba dando. Y esos dos preciosos siervos del Altísimo decían, ¿qué podríamos enseñarle a esta casa? ¿Qué podrían enseñar? Si ustedes vieran mis notas, son interminables las notas de todo lo que yo he aprendido. Esa es la actitud que tienes que tener para poder recibir. Ahora bien, a mí nadie me va a meter el dedo en la boca. Después de recibir, yo voy a ver si estas cosas son así. Y si son así, gloria a Dios, vamos a sellarlo como se ha sellado. Y si algún momento alguien hace subir a Noé, le hace construir el arca del pacto y a Moisés lo hace subir al arca de Noé, pues bendito Dios, es un simple error. No es una falsa doctrina, simplemente es un error que pero recibe. No porque hagan casar a Esther con vos, quiere decir que sea algo malo. Sabes que fue Ruth, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que se case nomás? ¿Qué problema hay? Pero el problema está en que muchas veces los cristianos no son bereos, no escudriñan para ver si estas cosas son así. Pero cuando estás sentado escuchando la palabra, recibe con toda solicitud. Recibe esa palabra y después ve a casa y estudia. Así como lo que te he dicho hace unos minutos atrás acerca de Israel y todo el conflicto, ve tú y desásnate. Y toma tu propia posición. Ve tú qué es lo que el Señor a ti te habla respecto a eso. De pronto me vas a poder mostrar y me vas a decir, no, pero es que aquí en la palabra de Dios, mira lo que dice aquí. En este lugar dice de que esto iba a ser dado para ellos. Bueno, si dice así, amén, bendito Dios. Entonces, saquen otra vez la embajada, por favor. Pero que sea con esto, ¿no ve? Que esto sea lo que rige tu vida, no esto. No lo que piensas, no lo que te han enseñado, no como has sido criado. Hay gente que ha sido criada con rencor.
un rencor antisemita y no saben por qué. No tienen la menor idea de dónde viene. Y yo te puedo decir de dónde viene. Del mismo infierno. Por eso tenemos que tener esa disponibilidad de escuchar la palabra y de recibirla. Viste, a nadie le gusta que le corrijan las cosas cuando estamos equivocados. No es fácil recibir una corrección. No es fácil que se nos diga, estás mal. Juan, el apóstol amado, el apóstol que quisieron matarlo metiéndolo en una olla hirviendo en aceite. Lo metieron, lo sumergieron, lo sacaron y seguía vivo el cuate. Dios podía haber escogido llevárselo. Pero dice, no, vas a vivir y te van a mandar a la isla de Patmos, que literalmente significa la isla de mi muerte. O sea, ya estaba medio muerto y lo mandan a la isla de mi muerte. Tenía aproximadamente 90 años el cuate. Lo mandan exiliado. Y empieza a escribir el Evangelio de Juan y empieza a recordar las cosas y empieza a... Y entonces el Señor se le aparece. Ojo, este era el discípulo amado. Era el que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Él conoció los secretos más íntimos de Jesús. Te he contado muchas veces, si tú te pones en el escenario y son 12 hombres, 11 de ellos entre los cuales está Pedro, el escamoso, y Jesús dice abiertamente, uno de ustedes me va a entregar. ¿Quién? El que moja su pan conmigo y mete su mano Jesús con Judas. ¿Crees que Judas hubiera salido vivo de esa habitación? Si tú hubieras sido uno de los discípulos, ¿qué hubieras hecho? Ya pues, no se hagan a los giles, ¿no? Lo hubiera bendecido, pastor. Por favor. Si Pedro quiso, no le tembló la mano, sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sacerdote, del sumo sacerdote. ¿Te imaginas si se enteraba que Judas, estos 3 años y medio, maldito traidor? Yo me imagino que así como Ahod lo hubiera destripado. ¿Se acuerdan de Ahod el destripador? Yo creo que hubieran sacado chinchulines a comer. Por eso es que cuando tú lees cuidadosamente y lo lees en el Evangelio de Juan, ves que Juan estaba recostado sobre el pecho de Jesús. Y entonces Pedro, dice la palabra ahí en Juan, le hizo señas al discípulo amado que le preguntase al maestro quién era el que lo iba a entregar. Y aquí está Jesús con su pecho, aquí está Juan. Y Juan, yo me imagino que se la vuelta, ¿quién es? Y Jesús, el que moje el pan conmigo. Porque Juan, viste Pedro, cuando Jesús le dice, ¿quién dicen que soy? Tú eres el Cristo. Oh sí, esto no te lo ha revelado sangre y carne, sino mi Padre. Y comenzó a decirles de lo que él iba a padecer en Jerusalén. No, que ten piedad de ti, apártate de mí, Satanás. Si Pedro se enteraba esto, olvídate, los mataba a todos. Porque Pedro al final, como no sabe qué hacer, como es evidente que Jesús solamente se lo dice a Juan, Pedro no sabe qué hacer y dice, aunque todos te traicionen, yo no te voy a traicionar. Viste, es de esos impulsivos, de esos eufóricos apasionados. Y Jesús le dice, Pedro, me vas a traicionar 3 veces, 3 en mi cara me vas a negar antes que cante el gallo. Este Juan está en la isla de Patmos. Este Juan, que cuando Jesús está crucificado, Jesús lo mira y le dice a María, su madre, le dice, madre, he ahí tu hijo. Y lo mira a Juan y le dice, hijo, he ahí tu madre. ¿Te imaginas lo que pensó Pedro? Así como que, ¿y yo? Vos cállate la boca, a ti se te han dado las llaves del reino de los cielos. Vos ata y desata, pero él es su hijo.
¿Te imaginas Juan, el men de la película? El último de los apóstoles. Se le presenta a Jesús y le empieza a dar la revelación de Jesucristo. A Juan se le dio la revelación. Yo creo que si Pablo conocía esa revelación, él no hubiera vuelto del cielo. ¿Viste? Juan fue arrebatado, vio todas estas cosas en el cielo y fue enviado otra vez acá para escribir. Yo creo que Pablo se hubiera quedado allá arriba. A Juan se le da toda esta revelación, se le hace escribir mensajes a Esmirna, a Éfeso, a Tiatira, a todas estas 7 iglesias, mensajes bíblicos que hasta el día de hoy permanecen. Tiene la revelación de los últimos tiempos, tiene la revelación de lo que va a suceder con la verdadera Jerusalén espiritual que desciende de lo alto. Ya no voy a golpear. Esto otro lo voy a golpear. Y a este Juan, Jesús le dice: ve al ángel que tiene el librito abierto y pídele que te dé el librito. Toma y come. Es el más anciano de todos. Es el único de los discípulos, el último de los apóstoles en vida. El apóstol Pablo, sí, lo vio a Jesús, pero Juan recostó su cabeza sobre su pecho. Juan caminó 3 años y medio con él. A Juan se le encomendó la iglesia. Esa es la revelación de: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Juan, el discípulo amado. Juan, el que llegó antes a la tumba. Juan, el que se le revela antes que a Pedro, es el maestro y sale de la barca. Juan, 90 y tantos años, y le dice: ve y siéntate bajo este ángel y come, devora el librito. ¿Has leído Apocalipsis 10? Pero si Juan no tenía ese corazón como el de un niño, si Juan no tenía aquella disponibilidad de no hacerse al capo de los capos, de no hacerse al último apóstol con vida, y viste, eso es lo que la teoría del cesacionismo te quiere decir, que cuando murió Juan se acabaron los dones, se acabaron los milagros, se acabaron todas las cosas. Pero Juan tuvo la suficiente humildad para, sabiendo todo lo que sabía, sentarse bajo este mensajero. Porque eso es lo que significa toma en el griego. Literalmente significa sentarse debajo de. ¿Estás entendiendo el nivel de humildad que tiene que haber en nuestros corazones para que podamos entrar en el reino de Dios? Un nivel de humildad en el que tú estás dispuesto, como dice Jesús en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso es que no todas las personas que dicen que quieren ser discípulos se vuelven verdaderamente en discípulos. Porque un discípulo tiene que estar dispuesto a inclinarse y recibir y ser enseñado. Dios santo, cuántas veces he escuchado el mismo cuento: quiero ser discípulo, quiero ser hijo. Oh, reconozco la paternidad sobre mi vida. Hasta el momento en que les dices que tienen que sentarse. Toma el librito, cómelo, devóralo. Aprende, reaprende. Han habido personas que se han sentado en la oficina pastoral y me han dado todo su currículum. Y me han dicho: pastor, yo he levantado iglesia aquí, he levantado iglesia allá, he hecho esto, he hecho lo otro por este otro lado. Así que aquí estoy.
para servir a la iglesia en Norway. Qué bueno. Pastor, dígame qué tengo que hacer. Venir a las clases de la escuela bíblica. Pero claro, ¿qué están esperando? ¿Por qué no eres tú más bien el maestro alterno de la escuela bíblica? Eso quieren. Te invito a que seas copastor conmigo en la iglesia. Eso quieren. Ok, te voy a dar cobertura, entonces te vamos a enviar a otro lugar. Eso quieren. Pablo lo dijo claramente. Cada uno busca lo suyo. Todos buscan lo suyo, lo propio. Pero no todos buscan el reino de Dios. Amados, preciosos hermanos y hermanas, necesitamos tener una humildad de corazón, incluso para reaprender lo que hemos aprendido. Y si en el reaprendizaje tenemos que desechar cosas que estaban erróneas, créeme, cuando yo me senté por primera vez en la escuela bíblica, yo tenía más de 15 años de cristiano, había vivido en la iglesia más tiempo de lo que muchos de ustedes tienen de convertidos. Y me sentaba anonadado y simplemente decía, yo solo sé que no sé nada. Y pensaba que lo sabía todo. Dios mío, cuando me senté a escuchar las clases de adoración, yo había estado dirigiendo la alabanza durante más de una década. Y pensaba ser el más capo de todo lo que era alabanza y adoración. A mis propios ojos. Y hasta el día de hoy no me cesa de asombrar. Lo hablo todo el tiempo con el pastor Rodrigo, el pastor Kurt, y les digo, ¿se dan cuenta del tremendo recurso y la tremenda herencia que tenemos en Narrow Way? Dios bendito, tomar un solo manual es suficiente para transformar tu vida entera. Con un solo manual, que tú te lo comas, que tú tomes ese librito de la mano del mensajero y lo devores, te puedo asegurar que vas a conocer más con un solo manual que el 90% de los cristianos en toda su vida. Y eso no es para que, que hechos a los capos. No, pero es la realidad. Es la pura verdad. Y por eso, si tú me vieras a mí cuando estoy preparando las clases, aún habiendo pasado muchas de estas clases 3, 4, 5 veces en todos estos años, me ves sentado como un niño, recibiendo nuevamente y volviendo a hacer y rehacer mis notas y aprendiendo constantemente y recibiendo. Y no haciéndome al capo de que, ya lo sé absolutamente todo. Eso es lo que marca la diferencia entre los discípulos y las multitudes. Alguien que quiere ser discipulado verdaderamente va a ser una persona que está dispuesta a inclinarse y está dispuesta a recibir. Las multitudes van a venir por ese breve tiempo, hasta que el momento en que les pidas que se inclinen en algo que tú sabes y ellos saben que necesitan inclinarse, y ellos saben que están equivocados, y ellos saben que ese es el punto, ¿viste? Ese es el problema más grande, hermanos. Ese es el punto cuando Dios te está probando y tú tienes ahí tu miserable plato de lentejas. ¿Sabes tú que hay una parte de todo ese pueblo árabe que son descendientes de Esaú? ¿Sabías eso? No solamente es entre Isaac e Ismael, sino que años más tarde Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y Esaú se convierte en los edomitas, los de la tierra, los rojizos.
que vendieron su primogenitura. Jacob se convirtió en Israel. Edom no. Estúdialo. Porque vendieron su primogenitura, vendieron la herencia por un miserable plato de lentejas, porque la óptica es siempre la misma. Se preguntan, ¿de qué me sirve a mí la herencia cuando ahorita yo quiero esto? Amados hermanos, no pongan sus ojos en el ahora. Este ahora, por último, es temporal. Mucha gente pone sus ojos en el ahora y dicen, pero es que pastor, ¿cuándo me va a usar? Cuando seas un verdadero discípulo, cuando demuestres que eres un verdadero hijo, cuando demuestres que eres una verdadera hija, cuando demuestres que se te puede confiar, cuando tus actitudes sean cambiadas, cuando tu corazón, te das cuenta, es tanto lo que tiene que pasar. Pero yo sé, ahí muchas personas tienen ofertas, pero por todo lugar, y que te están ofreciendo un mejor puesto. Oh, si tú estarías en esta iglesia, y te van a hablar y te van a decir ahí al oído y te van a susurrar y tú vas a escuchar aquellas cosas y se te va a subir al corazón. Vas a tener un más alto concepto de ti mismo y vas a decir, es que en otro lugar apreciarían lo que yo sé. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Si supieras y conocieras realmente el corazón de este ministerio, estamos desesperados porque las naciones nos están esperando. En este momento me están esperando en Pakistán. Este hermano no deja de escribir, no puedo ni entrar a Facebook. Cada vez que estoy para poner un nuevo estatus me manda un mensaje, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cuándo vienes? Y hay un ministerio en Brasil que está dispuesto de pagarme la mitad del pasaje para que yo vaya. Nada más necesito la otra mitad. ¿Qué te puedo decir? El dinero responde a todas las cosas. Pero me pregunto, ¿quién iría a Pakistán? ¿A quién enviaríamos? ¿Quién se pararía con esa valentía y hablaría así como me has escuchado hablar? Y créeme, a este hermano le han llovido todo tipo de personas, todo tipo de ministerios. Y lo único en lo que está interesado es, quiero narrow way, no quiero otra cosa. El problema es que muchos no quieren ser discipulados, no quieren inclinarse, no quieren humillarse. Pero dice la palabra que Dios exalta al humilde, pero resiste al orgulloso. ¿Sabías que esa palabra resiste es la misma palabra que utiliza en Apocalipsis cuando dice que no seas frío ni caliente porque te vomitaré de mi boca? Resistir es la misma palabra, vomitar. Toda la gente, y claro, cuando me dan todo su currículum y toda su lista de aprendizaje y sus cosas que pueden hacer. Oh pastor, yo soy músico, aleluya. Qué bendición, escucha el CD de adoración y cuando hayas hecho esto me vas a presentar un resumen y tras tu resumen podemos ver de que puedas ingresar al grupo de alabanza. Pero, o sea, ¿en serio pastor? Sí, en serio. Más que ver, sí, mucho que ver. Porque no quiero un fuego extraño aquí arriba. Y es más, si hay personas aquí arriba que tengo que remover, no tengo problema, no me tiembla la mano de remover a personas que traigan fuego extraño, créeme. No ando buscando músicos, buscamos adoradores. Y los adoradores tienen que estar dispuestos también a sujetarse, a inclinarse y a recibir. Y si no pueden hacerlo, papitos hermosos, se los digo y así abiertamente en Facebook también,
seguramente hay 100 iglesias en esta ciudad que pueden usar tus talentos. Pero es distinto ser discípulo a ser multitud, ¿no ve? Y cuando va el apóstol Juan a este hombre y le dice, dame el librito, esta es la clave para entrar al reino de Dios. Dame el librito. ¿Qué palabra más impresionante? Está ahí en Apocalipsis 10, versículo 9. Fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Dame este librito. Todos tenemos que tener esa disponibilidad para recibir la palabra de Dios con esa madurez y con esa receptividad. Y creo con todo mi corazón que tus pastores te dan ejemplo en eso. Por eso es que no abrimos el púlpito a cualquier persona. Yo quiero asegurarme de que lo que sea que vaya a hablar esa persona venga de parte de Dios. Y por eso es de que yo voy a estar ahí tomando todas las notas. Y créeme, voy a ser tan minucioso que si encuentro algún error, voy a confrontar el error. Hermanos, cuando si en otras reuniones, cuando en reuniones de pastores estoy sentado y me piden, por favor, puedes hablar, puedes cerrar con una oración. Créeme, hay personas que están aquí, han estado en ese tipo de reuniones y yo me he parado y antes de cerrar con una oración he expuesto el error. ¿Crees que no lo haría aquí en casa? Tanto más en casa. Pero no ves estar ahí con una actitud de, a ver, ¿qué tiene que decir este? No lo tengas tú. Por eso es que no me cese de asombrar gente que va a reuniones en la iglesia, en la escuela bíblica, y me avergüenza cuando vas a otra reunión conmigo si no llevas tu Biblia y no llevas cuaderno y papel, lápiz para anotar. Porque estás teniendo esa postura. Estás simplemente sentado ahí como un perfecto fariseo, sentadote. ¿Qué cosita tiene sticker para decirme? No me avergüences, porque te voy a avergonzar. Escuela bíblica, ¿qué se supone que es lo mínimo que tienes que llevar? Es como que vayas a la escuela de autos a aprender a manejar con tu dinky. Que lleves tu matchbox. Voy a aparcar. Escuela de automóviles, ¿qué tienes que hacer? Hay una máquina que está para eso te están enseñando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El SEC, ¿se acuerdan ustedes del SEC? Centro de Estudio Computacional, ¿se acuerdan? Ucha, ¿cómo me he acordado la sigla? Eso es más antiguo que la leche en botella. Aleluya. ¿Se acuerdan del SEC? Es como que vayas al SEC a estudiar sin computadora. No puedes. ¿Cómo puedes ir a la iglesia sin tu Biblia y sin papel y lápiz? O una computadora. No estás recibiendo nada. Y estoy hablándoles de principios elementales. Ahora, espero, no sé, ya ni quiero verlos. No sé si has estado tomando nota, no sé, no me interesa. Hoy quedas excusado. Hoy quedas excusado. Pero no te hagas avergonzar. No tengas esa actitud de que ya lo sabes todo. Tanto he hablado que no te debes ni acordar siquiera cuántos países atacaron a Israel. Bueno. Ten una actitud correcta. Tienes que tener una madurez para recibir, la capacidad para escuchar. Sé como un niño. Amén.
Amén. Vamos a ponernos aquí de pie, vamos a terminar. Mira todo lo que tengo para la próxima semana. Dios mío. Espero que algo hayas recibido esta noche. Amén. Espero que puedas ser capaz de escuchar mi corazón. Quiero creer que muchos de ustedes entienden mi pasión. Perdóname, a veces me dejo llevar por mi pasión. A veces dejo que sea una pasión desenfrenada. Pero prefiero ser apasionado que ser un perfecto muerto sepulcro blanqueado. ¿Sí? Prefiero por lo menos provocarte a ira. Y que en ese proceso de que te estés enojando, quizás el fuego del Espíritu Santo se encienda en ti. Y puedas coger fuego en tu vida. Y puedas hacer algo con todo lo que estás recibiendo. Porque al final del día dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay veces, hay momentos que en cuanto al reino de Dios respecta, tienes que arrebatarlo con fuerza, con violencia. Tienes que tener ímpetu. Amén. Y otras veces tienes que ser como un cordero. Aleluya. La próxima semana vamos a ser como cordero. Párense, por favor, vamos a orar para terminar esta noche. Por cierto, este mes vamos a tener nuevamente exámenes. Así que estábamos hablando con los del turno de la mañana y el examen va a ser realizado el próximo miércoles, el miércoles 20, no es 20, es miércoles 23, gracias, sí. El miércoles 23, el próximo miércoles, muy bien. Entonces, todos ustedes vamos a tener clases la próxima semana, lunes y martes, pero para el día miércoles necesito que se pongan todos alistando. Son 5 minutos de una de las lecciones que hayas aprendido en todo este mes. ¿Sí? No es que en 5 minutos vas a resumir todo el mes, eso es imposible. Pero toma una lección, prepara 5 minutos y te vas a parar aquí adelante para hablarnos durante 5 minutos lo que el Señor te ha mostrado en esa lección. No estamos interesados en tu revelación, sino lo que has aprendido, las mismas cosas. Amén. Es tiempo de que nos preparemos para poder enviar gente a Pakistán. Aleluya. Amén. ¿Sí? Así que empieza tú a demostrar que se te puede confiar. Hey, Pakistán queda muy lejos, hermanos. El viaje, la última vez que he revisado, son como 18, 20 horas, sin contar las paradas y todo lo demás. Así que si no puedo confiar en ti en esta distancia de 3, 4 metros, ¿cómo voy a confiar a ti a miles de kilómetros? Empieza a demostrar que eres una persona confiable. ¿Amén? ¿Sí? Si nunca has dado ese examen, acércate a mí para que te dé algunas otras pautas del examen, pero creo que es bueno que podamos empezar con esto. Sí, por favor, Sergio. No es imprescindible, pero definitivamente si tú te paras aquí adelante con una máquina con logos y nos muestras tu manejo en esto, te va a dar mayor puntaje. ¿Sí? Va a ser en la mañana y en la noche. Sé que tenemos reunión de oración, pero bueno, los estudiantes van a tener que dar su examen, pues, ¿no es cierto? Y los otros que ya hayan dado en la mañana van a estar en la oración. Aleluya. ¿Amén? ¿Sí? Y esperamos así de que en la mañana podamos liberar a algunos estudiantes para que no nos quedemos aquí hasta las 11 de la noche. Amén. La última vez, ¿cuándo me has dicho, Carla? 1 de la mañana me has dicho que ha sido la última vez. Es una locura, están locos si creen que nos vamos a quedar hasta la 1 de la mañana aquí. Sí, vamos a terminar temprano ese examen, pero es el próximo miércoles, así que por favor estudia. Amén. ¿Sí? Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor Jesús por tu presencia en este lugar, gracias Señor te damos por todo lo que hemos podido escuchar y aprender. Te pedimos Señor que de todo lo que hemos oído esta noche, tu precioso Espíritu Santo pueda ayudarnos a discernir lo que ha venido de ti, Señor. Te pedimos Señor Jesús que si en alguna forma, en alguna manera me hubiera
salido de lo que tú deseabas que hablemos, Señor, que tú puedas soplar ese pequeño soplo de bondad para quitar y eliminar toda la paja de este mensaje. Y habiendo pasado ese soplo bondadoso, podamos quedarnos con el grano de trigo que tú has deseado para nosotros esta noche. Te doy gracias, Señor Jesús. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.